Los Estados Unidos acaban de enviar a Irán un borrador de acuerdo compuesto por 15 puntos, y el elemento más importante de ese documento es el levantamiento de ciertas sanciones contra Teherán. Detente un momento e intenta dimensionar lo que esto significa. El país que durante años fue sometido a una presión constante por parte de Washington mediante restricciones económicas, presentado como una amenaza para toda la región, y que hace apenas unos días fue amenazado con ver destruida su infraestructura energética, ahora recibe una propuesta de Estados Unidos en la que se contempla aliviar esa presión. Desde mi punto de vista, para Irán esto representa una victoria estratégica, no simplemente táctica. No es algo temporal, sino un logro profundamente estratégico, porque Teherán consiguió algo que durante décadas no había logrado obtener, utilizando la única carta que aún tenía en la mano: el control del estrecho de Hormuz. Antes de continuar, les pido que apoyen este video con un me gusta para que el algoritmo pueda recomendarlo a más personas. Y por supuesto, no olviden dejar un comentario con su opinión. Ahora bien, repasemos cómo hemos llegado hasta este punto, porque lo ocurrido en las últimas semanas es prácticamente un manual sobre cómo los faroles geopolíticos pueden terminar volviéndose en contra de quien los lanza. Hace poco, Trump le dio a Irán un ultimátum de 48 horas para eliminar cualquier amenaza a la navegación en el estrecho de Hormuz. Aproximadamente 20.000 soldados fueron desplegados en las aguas cercanas a Irán. Grupos de combate de portaaviones, buques de asalto anfibio y marines se concentraron en el Golfo Pérsico. Trump también ordenó ataques contra lo que Estados Unidos describió como instalaciones nucleares secretas iraníes. En medio de todo esto, los precios del petróleo se dispararon, los mercados se volvieron extremadamente volátiles, el mundo entero contenía la respiración, esperando un enfrentamiento de gran escala. ¿Y cuál fue el resultado final? El resultado fue que Washington terminó enviando a Teherán un documento de 15 puntos que incluye el levantamiento de sanciones. Si alguien hubiera afirmado esto hace apenas 2 semanas, probablemente habría sido motivo de risa. Sin embargo, esa es la realidad actual. Desde mi perspectiva, es fundamental entender con claridad lo que realmente está ocurriendo. Estados Unidos llevó a cabo una serie de ataques contra objetivos iraníes, presentándolos como la destrucción del programa nuclear de Irán. Trump lo calificó como una gran victoria. Pero si analizamos la situación con frialdad, ¿qué obtuvo realmente Estados Unidos? Algunas instalaciones que Washington calificó como nucleares fueron destruidas. Sin embargo, Irán afirma que su programa nuclear no sufrió daños irreversibles. Además, el Organismo Internacional de Energía Atómica aún no ha presentado una evaluación independiente sobre el alcance real de los daños. Y lo más importante, ¿qué ocurre después? El conocimiento nuclear no puede ser eliminado mediante ataques aéreos. Los científicos siguen ahí, la tecnología sigue existiendo, los diseños técnicos siguen disponibles. Si Irán decide reconstruir lo que fue dañado, no es una cuestión de si puede hacerlo, sino de cuánto tiempo le tomará. Por lo tanto, la afirmación de que el programa nuclear iraní ha sido destruido resulta, en mi opinión, claramente exagerada. Como espectáculo para el consumo interno, puede parecer impresionante, pero en términos de resultados reales, su impacto es mínimo. Mientras tanto, lo que Irán obtuvo es una historia completamente distinta. Teherán convirtió el estrecho de Hormuz en su principal carta estratégica. Por este paso transitan diariamente alrededor de 20 millones de barriles de petróleo, un volumen absolutamente crítico para el sistema energético global. Cualquier amenaza a ese flujo impacta directamente en los precios de la energía, en los mercados financieros y en las economías de decenas de países. Irán ya había dejado claro que estaba dispuesto a utilizar esta carta: interrumpir la navegación, generar condiciones que hicieran que las aseguradoras se negaran a cubrir los petroleros, que las navieras evitaran la zona y que el mercado energético mundial entrara en una crisis total. Y fue precisamente esta amenaza, no los misiles, no el programa nuclear, sino el riesgo para la economía global, lo que obligó a Washington a sentarse a negociar y a ofrecer condiciones que hasta hace muy poco parecían impensables. En cuanto al acuerdo, estos 15 puntos constituyen un documento serio, cuyo elemento central, como ya mencioné, es el levantamiento de ciertos tipos de sanciones contra Irán. Aún no se conoce la lista completa de sanciones que podrían eliminarse, pero el simple hecho de que Estados Unidos esté dispuesto a discutir este tema representa un cambio enorme.
Durante años, la postura de Washington fue clara: máxima presión, sin concesiones, hasta que Irán abandonara completamente sus ambiciones nucleares y modificara su comportamiento en la región. Ahora, esa postura se ha derrumbado, y no porque Irán haya reducido sus ambiciones, ni porque haya ofrecido nuevas concesiones significativas, sino porque demostró que podía generar un nivel de presión sobre la economía global tan elevado que negociar con él resulta más barato que continuar presionándolo. El segundo punto clave del acuerdo es la garantía de la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz. Y aquí es importante fijarse en el lenguaje utilizado. No se trata de que Irán prometa no interferir, sino de que garantiza la navegación. Esto implica que se presenta como un compromiso mutuo, parte de un entendimiento más amplio, y no como una rendición por parte de Irán. Para Teherán, esto es fundamental, porque no aparece como la parte derrotada, sino como un actor que obtiene concesiones a cambio de algo que, en la práctica, ya estaba dispuesto a hacer: no bloquear el estrecho mientras sus demandas sean tomadas en cuenta. Desde mi punto de vista, este es un ejemplo clásico de cómo una parte más débil, con una sola carta de presión pero extremadamente poderosa, puede obligar a una potencia mucho más fuerte a hacer concesiones. Irán no derrotó a Estados Unidos en el campo militar, lo hizo en el terreno económico. Demostró que una sola vía marítima estratégica puede valer más que todos los portaaviones de la Quinta Flota combinados. Ahora bien, veamos lo que está ocurriendo del lado iraní, porque ahí se esconden detalles igualmente reveladores. Teherán ha declarado abiertamente que rechaza volver al antiguo formato de negociaciones, y las razones que expone son muy claras. Los estadounidenses ya nos engañaron 2 veces. Esto hace referencia directa al acuerdo nuclear de 2015, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto. En aquel momento, Irán firmó con 6 grandes potencias, incluyendo a Estados Unidos, limitando su programa nuclear y permitiendo inspecciones internacionales. Sin embargo, durante su primer mandato, Donald Trump decidió retirarse unilateralmente del acuerdo, reimponiendo sanciones e incluso endureciéndolas. Para Irán, aquello fue una traición directa. Cumplieron su parte del trato, pero Washington no. Y ahora que Estados Unidos vuelve con nuevas propuestas, Teherán responde con desconfianza. Ya no creemos en ustedes, no negociaremos como antes. Pero quizás lo más inesperado de toda esta situación es quién está dispuesto Irán a aceptar en la mesa de negociación. Teherán ha dejado claro que no quiere ver ni a Steve Witkoff ni a Jared Kushner. Witkoff es el enviado especial de Trump para Medio Oriente, mientras que Kushner, su yerno, fue uno de los principales arquitectos de la política regional durante su primer mandato. Ambos han sido rechazados. En su lugar, Irán ha señalado a una figura con la que sí estaría dispuesto a negociar: J.D. Vance, actual vicepresidente de Estados Unidos. Esta decisión ha generado sorpresa por múltiples razones. Primero, porque es un caso prácticamente sin precedentes en el que un país extranjero intenta influir directamente en quién representa a Estados Unidos en negociaciones internacionales. Segundo, porque la elección de Vance abre muchas interrogantes. Aquí claramente hay varias capas de estrategia. Desde la perspectiva iraní, Vance podría ser visto como una figura más pragmática, menos alineada con ciertos intereses tradicionales en Medio Oriente y, por tanto, más abierta al diálogo. En el pasado, Vance ha expresado posturas a favor de una política exterior más contenida, señalando que Estados Unidos no debería involucrarse en conflictos interminables en la región. Para Teherán, eso lo convierte en un interlocutor potencialmente manejable. Pero hay otra dimensión aún más interesante. Desde mi punto de vista, esto también podría formar parte de un cálculo político interno dentro de Estados Unidos. Si Vance se convierte en el rostro de un avance diplomático con Irán, su posición como futuro candidato presidencial se fortalecería enormemente. Donald Trump no puede aspirar a un tercer mandato. El Partido Republicano necesita un sucesor claro. Y si Vance logra posicionarse como el hombre que alcanzó un acuerdo con Irán, automáticamente tendrá una narrativa de campaña poderosa. Un negociador firme, un constructor de paz, alguien que resuelve conflictos en la mesa y no en el campo de batalla. Es muy probable que Trump entienda perfectamente este escenario e incluso esté impulsando los acontecimientos en esa dirección. Para él, es clave que su legado continúe a través de alguien de su círculo cercano, no de un rival interno del partido. Y en ese sentido, Vance encaja perfectamente.
El caso de Irán podría convertirse en su plataforma de lanzamiento político. Suena duro, incluso cínico, pero en la política global la dureza no es la excepción, es la regla. Ahora bien, hablemos de por qué, desde mi perspectiva, todo esto representa un problema serio para Estados Unidos, aunque Trump lo presente como una victoria. Trump, por supuesto, lo vende como un triunfo total. Ataques a instalaciones nucleares, presión que llevó a Irán a negociar, garantías de seguridad en el estrecho, un gran acuerdo, liderazgo fuerte, América gana otra vez. Pero si analizamos lo ocurrido con frialdad, la imagen cambia. Washington desplegó una operación militar masiva en el Golfo Pérsico, movilizó 20.000 soldados, activó grupos de portaaviones, lanzó ataques, provocó una sacudida económica global, el precio del petróleo se disparó, los mercados se volvieron caóticos, inversores de todo el mundo sufrieron pérdidas. Los países del Golfo entraron en pánico, temiendo represalias iraníes contra su infraestructura energética. La región entera estuvo al borde de un conflicto a gran escala. ¿Y qué obtuvo Estados Unidos a cambio? Algunas instalaciones destruidas, cuyo impacto real aún no está claro, y la posibilidad de levantar sanciones contra Irán. Es decir, el principal instrumento de presión que Washington construyó durante años ahora comienza a debilitarse. El balance desde mi punto de vista es bastante claro. Estados Unidos invirtió enormes recursos, militares, financieros y políticos, y termina en una posición en la que debe ceder. Irán, por su parte, perdió algunas instalaciones, quizás importantes, quizás no tanto, pero logró lo que llevaba años buscando. Es como irrumpir en la casa de alguien, destruir parte de ella y al salir pagar todas las reparaciones, y además darle dinero extra al dueño. La pregunta es inevitable. ¿A quién beneficia realmente esta situación? Y aquí hay otro aspecto clave que muchos han pasado por alto. ¿Qué ocurrió realmente en los mercados financieros en medio de todos estos acontecimientos? Aquí es donde llegamos al aspecto más incómodo y posiblemente el más vergonzoso de toda esta historia. Salió a la luz información que indica que, apenas minutos antes del anuncio oficial sobre el inicio de negociaciones con Irán, se realizaron transacciones de contratos petroleros por un valor cercano a los 500 millones de dólares. No estamos hablando de horas, ni siquiera de días. Estamos hablando de minutos antes de que Donald Trump hiciera su declaración pública. Esto solo puede significar una cosa. Alguien lo sabía con antelación. Alguien tenía acceso a información privilegiada sobre lo que iba a anunciarse y utilizó ese conocimiento para ganar una cantidad colosal de dinero, aprovechando el movimiento del precio del petróleo. Y sinceramente, esto no parece una simple coincidencia. Este patrón ya lo hemos visto antes. Recordemos lo ocurrido con los aranceles a productos chinos. Cada vez que Trump hacía una declaración agresiva, los mercados caían. Cada vez que hablaba de acuerdos o distensión, los mercados subían. Y en repetidas ocasiones, grandes movimientos financieros ocurrían justo antes de esas declaraciones. Ahora estamos viendo exactamente el mismo comportamiento, pero con el petróleo y con Irán. Declaración dura, el petróleo sube, alguien compra. Declaración conciliadora, el petróleo baja, alguien vende. Y cuando hablamos de operaciones de 500 millones de dólares, queda claro que no se trata de pequeños inversores que adivinaron correctamente el mercado. Esto apunta a algo mucho más serio, operaciones planificadas por actores con acceso directo a información privilegiada. Desde mi punto de vista, este es el elemento más preocupante de toda la situación, porque sugiere que decisiones de política exterior, lanzar ataques, emitir ultimátums, iniciar negociaciones, no solo tienen objetivos geopolíticos, sino que también pueden estar siendo utilizadas como herramientas para generar beneficios en los mercados financieros. El micrófono del presidente se convierte en la práctica en una terminal de trading. Mientras el mundo entero se pregunta si habrá guerra o paz, alguien ya conoce la respuesta y convierte esa ventaja en cientos de millones de dólares. Esto no es una teoría conspirativa. Son datos basados en transacciones reales realizadas en tiempo real. Y el hecho de que no se haya iniciado una investigación seria al respecto ya dice mucho por sí solo. Ahora bien, volviendo al panorama general, ¿qué significa todo esto para el equilibrio de poder en la región? Creo que estamos presenciando un cambio profundo. Irán ha demostrado que incluso enfrentándose a un adversario con una superioridad militar abrumadora, puede alcanzar sus objetivos utilizando herramientas de presión económica.
El estrecho de Hormuz se ha revelado como un instrumento más poderoso que toda la maquinaria militar del Pentágono. Y esta no es solo una lección para Irán, es una lección para el mundo entero. Para cualquier país que controle un punto estratégico clave dentro de las rutas comerciales globales. No necesitas tener el ejército más grande del planeta, basta con controlar un cuello de botella del que dependa la economía mundial. Los países del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahrein, ahora se encuentran en una posición extremadamente complicada. Por un lado, son aliados tradicionales de Washington, pero por otro, acaban de presenciar cómo Estados Unidos estuvo dispuesto a generar una crisis en su propia región, poner en riesgo su estabilidad económica y su infraestructura, y luego negociar con Irán en términos favorables a Teherán. Ese mensaje es claro, y sin duda tendrá consecuencias a largo plazo. La confianza en Estados Unidos como garante de seguridad para sus aliados ha recibido un golpe importante, porque si tu aliado puede provocar una crisis y luego retirarse tras llegar a un acuerdo con tu principal rival, la pregunta es inevitable. ¿Qué tan confiable es realmente ese aliado? También es importante observar cómo esta situación impacta el tema nuclear. Trump afirma que sus ataques destruyeron el programa nuclear iraní, pero si eso fuera cierto, ¿por qué entonces es necesario un acuerdo de 15 puntos? Si el problema ya está resuelto, ¿qué queda por negociar? El simple hecho de que Washington esté ofreciendo un acuerdo demuestra que incluso dentro de la propia administración estadounidense existe la comprensión de que el problema nuclear no ha sido eliminado. Los ataques pudieron haber dañado infraestructura, pero no resolvieron el fondo del asunto. Y eso obliga ahora a volver a la vía diplomática. Pero aquí aparece la gran paradoja. La diplomacia implica concesiones, y las concesiones significan que Irán obtiene algo a cambio, concretamente, el alivio de sanciones. En otras palabras, Estados Unidos destruyó el acuerdo nuclear anterior, pasó años aplicando presión máxima, lanzó ataques militares, y finalmente regresó al punto donde todo debió comenzar, la negociación. Con una diferencia clave. Ahora, la posición de negociación de Irán es mucho más fuerte que en 2015. Estoy convencido de que, en el futuro, los historiadores verán este episodio como uno de los ejemplos más claros de cómo una política exterior excesivamente agresiva puede generar resultados exactamente opuestos a los que se buscaban. Trump quería demostrar fuerza, y sí, la demostró. Pero la fuerza sin estrategia es simplemente destrucción, y la destrucción sin un plan posterior es caos. Y de ese caos, Irán ha emergido en una posición más favorable que la que tenía antes de que todo comenzara. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué ocurrirá a continuación? Irán ha aceptado el documento para revisarlo, pero aún no ha dado una respuesta definitiva. Y todo indica que Teherán no tiene prisa. Porque cada día que pasa sin firmar el acuerdo, es un día en el que Irán mantiene su principal carta de presión, la amenaza sobre el estrecho de Hormuz. Mientras esa amenaza siga vigente, Irán conserva poder. Una vez que el acuerdo se firme y la situación se estabilice, esa carta perderá fuerza. Por eso, lo más lógico es que Teherán utilice este tiempo para presionar por garantías adicionales antes de dar el paso final. Irán insistirá en que cualquier levantamiento de sanciones sea irreversible. Exigirá mecanismos que impidan que un futuro presidente estadounidense abandone el acuerdo de la noche a la mañana, tal como ocurrió cuando Donald Trump se retiró del Plan de Acción Integral Conjunto. Y siendo sinceros, esta postura es completamente lógica, porque si ya te han engañado 2 veces, solo tienes 2 opciones: o aceptas ser ingenuo, o exiges garantías que hagan imposible un tercer engaño. El tema de J.D. Vance dentro de este proceso también sigue siendo una incógnita importante. Si Irán insiste en que las negociaciones deben ser lideradas por el vicepresidente, esto introduce una dinámica delicada dentro del propio gobierno estadounidense. Trump está acostumbrado a ser el centro de todo, el principal negociador, el arquitecto de los acuerdos, el protagonista absoluto. Y ahora se plantea un escenario en el que, en esencia, le dicen: no hablaremos contigo, hablaremos con tu sucesor. Para su ego, eso es un golpe evidente. Sin embargo, Trump también es pragmático. Si el resultado puede presentarse como una victoria personal, encontrará la manera de apropiarse del relato. Yo ordené los ataques, yo obligué a Irán a negociar, yo envié a Vance, y él cerró el acuerdo en mi nombre. Resultado: todos ganan en apariencia. Trump, vencedor; Vance, héroe político.
Irán, beneficiado. Pero en realidad aquí no hay verdaderos ganadores, solo distintos niveles de pérdida. Porque si analizamos el resultado global, la imagen es clara. La región del Golfo Pérsico atravesó un periodo de inestabilidad extrema. Los mercados energéticos globales sufrieron una sacudida importante. Miles de millones de dólares desaparecieron de los bolsillos de inversores en todo el mundo. Los países del Golfo enfrentaron la posibilidad real de ver destruida su infraestructura crítica. El precio del petróleo subió y bajó violentamente, creando el entorno perfecto para operaciones basadas en información privilegiada. 500 millones de dólares en transacciones sospechosas realizadas en cuestión de minutos antes de anuncios clave. Y al final, un acuerdo donde Estados Unidos levanta sanciones, mientras Irán simplemente promete no interrumpir la navegación. En esencia, se vuelve al punto de partida, pero con un detalle clave. Irán obtiene un beneficio adicional en forma de alivio de sanciones. Desde mi perspectiva, esto es la definición de un fracaso estratégico. Cuando inviertes recursos masivos, generas una crisis global, tensionas tus relaciones con aliados y terminas en una posición peor que la inicial. Trump puede seguir hablando de victoria, pero los hechos cuentan otra historia. Irán conserva su capacidad nuclear en algún nivel. Irán obtiene la posibilidad de levantar sanciones. Irán demuestra que puede imponer condiciones incluso a la mayor potencia del mundo. Irán, además, llega al punto de elegir con quién negociar dentro del propio gobierno estadounidense. Eso no es comportamiento de una parte derrotada. Eso es comportamiento de quien ha ganado la partida, incluso sin tener las mejores cartas. Y hay un elemento más que no se puede ignorar. El precedente que esto crea. Lo ocurrido entre Estados Unidos e Irán envía un mensaje claro al resto del mundo. Si tienes una carta estratégica, úsala. Si controlas un punto crítico del comercio global, ese es tu acceso directo a la mesa de negociación con las grandes potencias. El estrecho de Malaca, el canal de Suez, el estrecho de Bab el-Mandeb, el canal de Panamá. Todos estos puntos adquieren ahora un nuevo significado. Irán ha mostrado el modelo. Crea una amenaza al flujo del comercio global, y hasta Estados Unidos se verá obligado a negociar. No es solo una oferta que no puedes rechazar, es una oferta que no querrás rechazar. En el plano global, actores como China y Rusia observan la situación con interés. Para Pekín, que depende en gran medida del petróleo que transita por el estrecho de Hormuz, la estabilidad es clave. Pero una estabilidad lograda a través del debilitamiento de la influencia estadounidense y el fortalecimiento de Irán encaja perfectamente con sus intereses. Para Moscú, el escenario también resulta favorable. Precios elevados del petróleo benefician directamente su economía, y demostrar que Estados Unidos puede ser obligado a retroceder es un argumento poderoso en su narrativa global. En otras palabras, esta crisis refuerza a los rivales de Washington y debilita su posición. Otro actor clave es Israel. Para Tel Aviv, la posibilidad de levantar sanciones contra Irán es un escenario altamente preocupante. Las sanciones han sido durante años el principal instrumento para limitar la influencia iraní en la región. Sin ellas, Teherán obtiene recursos adicionales que pueden reforzar su posición estratégica. Y es muy probable que en el corto plazo veamos una presión significativa por parte de Israel sobre Washington para frenar, o al menos limitar, ese levantamiento de sanciones. La gran pregunta es, ¿Trump escuchará o el proceso ya es irreversible? Si resumimos todo lo ocurrido, el panorama final es contundente. Estados Unidos entró en esta crisis con una superioridad militar absoluta, la mayor capacidad militar en la región, el sistema de sanciones más poderoso, una enorme influencia global, y aún así, terminó en una posición donde tuvo que hacer concesiones a un país con una economía varias veces más pequeña. Irán no tenía portaaviones, no tenía una fuerza nuclear comparable, no tenía aliados dispuestos a intervenir militarmente por él. Pero tenía algo mucho más importante, el control de un estrecho, un paso marítimo de apenas unas decenas de kilómetros de ancho, que resultó ser suficiente. Trump habla de victoria. Los líderes iraníes guardan silencio, esperando que las sanciones comiencen a levantarse. Y en este caso, el silencio dice mucho más que cualquier discurso, porque quien realmente gana no necesita anunciarlo, la victoria habla por sí sola. Mientras que quien necesita gritar que ganó, muchas veces está ocultando algo completamente distinto.